Buenos días, ¿cómo amanecieron? Me complace saludarlos y desear que el Señor los acompañe mucho en este día de hoy, en esta sesión. Que, como siempre, pidiendo al Espíritu Santo nos ilumine, nos dé discernimiento para realizar nuestra sesión, nuestro trabajo con mucho compromiso, mucha responsabilidad y también con mucho respeto por nuestra gente. Saludo cordial a nuestra invitada Carolina, a los honorables concejales, nuestros compañeros de la mesa directiva, la secretaria, a nuestro comunicador y todas las personas que nos escuchan por las redes. Bendecido día para todos. Iniciamos con el siguiente orden del día, señora secretaria. Muy buenos días, concejales, concejalas, televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, nuestros comunicadores y a la directora del INDER que nos acompaña el día de hoy. El orden del día para hoy, miércoles 25 de febrero, es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, llamado a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por la presidenta de la corporación, concejal Marta Lucía Pino García; quinto, intervención de la directora del INDER, Carolina Valencia Cadavid; sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señora presidenta, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista: Marta Lucía Pino García. Presente. Banadenjo López Cardeño. Muy buenos días, presente. Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Oscar Darío Betancur Hidárraga. Presente. Nidian Vallejo Ochoa. Muy buenos días, presente. Luis Alberto Usuga Sucerquia. Presente. Lubín Quiros Vidales. Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Gloria Estela García Gómez. Carlos Andrés Vargas Vanegas. Presente. De Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Wilson Robeiro Macía Lopera. María Buenos días, presente. María Magola y Sasa Pulgarín. Muy buenos días, presente. Discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, ponemos en consideración el orden del día que acabaron de escuchar. Sigue a consideración. ¿Aprueban el orden del día? Por unanimidad, señora secretaria. Cuarto, presidente de la corporación, concejal Marta Lucía Pino García. Bueno, muy buenos días, deseando que el Señor nos acompañe en este día que emprendemos, en nuestras labores, en esta sesión. Cálido y respetuoso saludo para nuestra secretaria del INDER, Carolina. Bienvenida a la corporación y gracias por dar cumplimiento pues al llamado que hizo la corporación en el día de hoy, y le damos la palabra a Carolina en este día. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por su participación. Sexto, intervención de la directora del INDER, Carolina Cadavid. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, buenos días. Un saludo muy especial para todos. El día de hoy quiero contarles sobre la citación que me fue enviada el día jueves en horas de la tarde, la cual contenía 25 preguntas. De esas preguntas, pues obviamente cada una tenía pues varios contenidos que ustedes ya los conocen. Voy a hacer todo lo posible por ser lo más clara posible y poder brindar la información que ustedes han solicitado. Como tal, el cuestionario completo no lo tengo en este momento, pero sí la idea es poder dar pues la información de lo que les vaya contando lo más claro posible. Parte de esta información fue remitida a la Secretaría de Planeación porque hay información que directamente se realiza con ellos, ¿cierto? Entonces hay información que en el momento pues no la tiene uno a la mano
Como les decía, la citación fue enviada el día jueves en la tarde y traté como de recopilar y de organizar lo más que pude para el día de hoy. De todas maneras, ya lo que queda faltando, ya pues organizamos para ser enviado en el tiempo que debe ser. Entonces, tenemos varias preguntas. Procesos descriptivos, zona urbana y rural. Es una de las preguntas que me hacen. Describir los procesos deportivos que se desarrollan en la zona urbana y rural, indicando disciplinas, número de beneficiados, frecuencia, cobertura territorial y resultados alcanzados. Bueno, procesos deportivos, zona urbana. En los procesos deportivos de la zona urbana, el año pasado tuvimos procesos deportivos, zona urbana. Tuvimos el año pasado unos servicios en las disciplinas deportivas de 4.783 servicios en las 11 disciplinas que tenemos actualmente en el municipio, las cuales, por ejemplo, para voleibol 840, baloncesto 674, ajedrez 614, actividades subacuáticas 405, patinaje 753, fútbol sala y fútbol de salón 1108, fútbol 11.750, natación 573, tenis de mesa 326 y ciclomontañismo 405. Cuando hablamos de servicios, obviamente hablamos sobre las actividades realizadas durante todo el año de acuerdo a la frecuencia que nosotros tenemos en cada una de las disciplinas deportivas. Entonces, como tal, esto es la participación de la zona urbana, ¿cierto? Procesos deportivos, zona rural y corregimientos. Nosotros el año pasado tuvimos acompañamiento de profesores en los 3 corregimientos, en Villanueva, en La Floresta y en el Rubí, ¿cierto? Y también tenemos 2 profesores por medio del proyecto de EPM, que son los que nos acompañan dentro de esta información. Entonces, para un total de servicios rurales de 3.592. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el proyecto de EPM, tenemos 6 rutas. De esas rutas, tenemos 6 que realizan los 2 profesores o las 2 personas que nosotros tenemos en el momento. Dentro del proyecto de EPM tenemos 516 niños que están participando de estas actividades, y las cuales tenemos 20 escuelas que son las que visitamos de la zona rural. Ahí tenemos un mapa de cobertura, por ejemplo, en la zona urbana, zona rural, centro de promoción, que es la parte pues como de actividad física, y proyectos de EPM, ¿cierto? Entonces, en la zona urbana tenemos 4.783 como tal. En la zona rural 3.592 para una visita de 20 escuelas, como ya les había mencionado.
Centro de promoción, 2.296. Estamos hablando del año pasado. Total de servicios del 2025, 12.435. Pues dentro de este mapa de cobertura encontramos pues como la totalidad o el 100% de lo que nosotros atendemos y de acuerdo a su distribución. Evaluación de procesos deportivos. Informar cuántos procesos deportivos ¿cuáles son las 20 escuelas, por favor, Carolina? Ahorita, ¿hay acciones? Ok, y me gustaría mucho que se hubiera empezado como por el cuestionario así con la primera pregunta, como para que sea como más ordenado. Gracias. ¿Qué dice nuestra secretaria Linder? ¿Lo va a contestar por pregunta o está generalizando? Yo traté de organizarlo. Lo que pasa es que habían preguntas, por ejemplo, a ver, dentro del cuestionario, bueno, por ejemplo, hay unas preguntas, la primera, segunda, tercera, y cuarta y quinta tienen que ver con el tema, por ejemplo, de infraestructura, ¿cierto? Por ejemplo, presentar registro fotográfico actualizado de los escenarios deportivos. Desde el INDER yo tengo un inventario que se hizo en el 2020. Entonces, si yo en este momento presento el cuestionario, posiblemente me van a decir no está actualizado. Entonces, para yo poder tener parte de estas preguntas de lo que tiene que ver con planeación o con escenarios deportivos, fueron remitidas, como les había mencionado ahorita, a la Secretaría de Planeación, por ejemplo, para poder dar una respuesta actualizada y pues exacta de la información que se tiene. Entonces, lo que yo necesito, porque como les decía, la invitación fue enviada el jueves en la tarde y la verdad pues me quedaba prácticamente complicadito pues como para visitar todas las veredas y revisar pues como todos los escenarios y poderles traer todo lo que me están preguntando acá, ¿cierto? Entonces, a lo que yo iba es, por ejemplo, acá la pregunta 12 y 13 tiene que ver, por ejemplo, con EPM. Entonces traté como de organizar de una forma de que, por decir, puede haber una pregunta de EPM en una parte y otra en otra. Entonces, como traté de organizarlo, porque como estaba el cuestionario en el orden en que estaba, para mí no era claro poderlo organizar toda la información, porque en partes como que se repite. Entonces, por eso la organicé así. De todas maneras, también les debo presentar el informe que terminada la sesión se los traigo, y donde está pues como toda la información de acuerdo a sus anexos como lo solicitaban. Entonces, por eso la estoy pues como organizando así, de acuerdo a como la recopilé, por el orden pues que hay acá, pues que sí me parecía como más difícil desarrollarla de esta forma. Bueno, entonces, ¿por qué no permitimos que ella termine de exponer? Y si los concejales tienen alguna inquietud referente a una de las preguntas que hizo, y que prácticamente las preguntas todas las hizo fue el concejal Luis, que era el que tenía como la inquietud, también Alberto hizo unas. Entonces, ¿por qué no dejamos que ella termine de exponer y ya ustedes dejan como el espacio de donde quedaron las inquietudes? ¿Qué dice el honorable concejal Luis? No, yo digo que pues, cuando un concejal necesite intervenir, yo creo que se debe dejar que esté interviniendo, porque pues, yo creo que este es el recinto donde nosotros queremos escuchar y aclarar nuestras dudas. No sé. Bueno, y Alberto, que tenía la inquietud. Sí, pues yo también, permiso presidente, un saludo para todos, Carolina que nos acompaña el día de hoy. Yo también tenía esa inquietud, pues porque por eso la ley es muy clara y dice que se debe enviar mínimo 5 días antes eso es lo que vamos a revisar entonces, porque de cuando se aprobó aquí el cuestionario,
Independientemente de eso, pues a mí sí me gustaría que las cosas se hagan en orden, empezar por el orden de las preguntas para poder ir organizando y teniendo claridad. Ya Carolina nos hace la aclaración que hay algunas que no tienen la información, como es el tema del estado de la infraestructura. Yo creo que por ahí ya arrancamos mal porque no sabemos entonces qué es lo que tenemos en el momento. Y yo siempre he manifestado, no estamos en una administración nueva, no estamos en un proceso nuevo donde toda esta información debe estar en una base de datos ya incluida y saber qué tenemos y qué necesitamos, porque ella acaba de decir que no le daba el tiempo para ir a mirar la infraestructura deportiva que tenemos, pero es que esa información ya debe estar, y más cuando uno lleva 7 años en el cargo, debe saber qué es lo que tiene y qué es lo que debe mejorar. Entonces yo creo que por ahí ya arrancamos mal. Sí me gustaría que se haga en el orden que se pasaron las preguntas, y sí también ahorita hablamos con la secretaria, si apenas se pasó el jueves, porque no se cumplieron los tiempos, desde cuando aprobamos aquí la citación. Gracias, presidente. Gracias, señora presidenta. Buenos días para todos los honorables concejales. Lo primero es que debemos analizar el cumplimiento de los tiempos, porque si hacemos una citación de manera extemporánea, que no dan los tiempos, y exigimos el cumplimiento y nosotros estamos brincando la norma, y por eso se votó una citación. Y hagamos cuentas, Carolina dice que le llegó la citación el jueves, sábado y domingo no son días laborales y no son días corridos. ¿Cómo va? Pero la citación que le llegó el jueves sería viernes, lunes y martes para responder el cuestionario, porque no podemos obligar a un secretario a trabajar fines de semana, sábado y domingo. No, pues diría yo, desconociendo la norma, o sea, días hábiles, porque son los días que ya están funcionando, tiene 5 días laborales para responder. Diría yo, analicemos lo primero, señora presidenta, para que no estemos ahí especulando, porque listo, son 5 días, son 5 días para ir a recoger la información, esa es la idea. Por eso se hace la citación con 5 días, para que ya dentro de sus días laborales recoja la información. Gracias, señora presidenta. Norberto. Acá me envían que según la ley 136 de 1994 dice que todos los días en periodos de sesiones son hábiles. Que era para nosotros. Hay que revisar, pero en todo caso, por eso estamos hablando de jueves, viernes, hasta el sábado es un día hábil. No, para todos. El día sábado es un día hábil laboral, pero es un día hábil. Lunes y martes. Ahí me dan 5 días. Jueves, viernes, sábado, lunes y martes. Bueno, en todo caso sí toca revisar, pero vamos a mirar y darle un orden y mirar dónde se está fallando para organizar. Voy a leerme bien lo que dice la ley y enseguida vuelvo a intervengo, presidenta. Muchas gracias. Entonces pongamos el orden a la sesión, pues que ella termine, y que ya si ustedes tienen alguna inquietud referente a las preguntas, pero si ella trajo, contestó el cuestionario de una manera como ella lo entendió, como le da a ella para explicarlo, dejemos que ella termine y ya ustedes tienen las preguntas de los diferentes cuestionarios y ella los puede contestar, porque todas así no vamos a hacer nada, la vamos a confundir a ella, nos vamos a confundir nosotros, y pues, esta sesión también debe tener un orden y un respeto. Siga, señora secretaria Linder. Listo. Evaluación de procesos deportivos. Informar cuántos procesos deportivos funcionaban en el municipio en el año 2020 y cuántos funcionan actualmente. Indicando si ha existido disminución o sus causas.
Por ejemplo, bueno, yo les mencionaba en algún momento que, por ejemplo, las disciplinas que habían anteriormente como tal en el INDER, o sea, que estaban personas, cuando yo digo en el INDER, es personas que estaban contratadas directamente en el INDER para la realización de estas actividades deportivas, lo que es baloncesto, lo que es fútbol de salón, voleibol y patinaje. Esas eran las 6 disciplinas que normalmente pues como han estado, ¿cierto? Pues antes ya a partir del 2021 fue que ingresaron otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, en el caso de tenis de mesa estaba esa actividad deportiva y se integró al programa del INDE. Obviamente sabemos que es por una persona, un doliente de acá del municipio que ha sido el que siempre ha estado con ese tema, que inclusive por eso se le dio el reconocimiento al espacio de tenis de mesa al salón de Leonel Ceballos, que fue la persona pues que siempre ha estado pues como esto. El tema de actividades subacuáticas también, y natación, carreras y subacuáticas son 2 disciplinas diferentes, que obviamente las 2 son en la piscina, pero son inclusive dos ligas y 2 modalidades diferentes que las tenemos acá en el municipio. También el tema del ciclomontañismo, que ha sido un espacio que se ha utilizado en la unidad deportiva y un proceso con los niños de Pusbay. Una de las cosas que ha ayudado a mejorar la cobertura son estas disciplinas deportivas. Por ejemplo, en el caso de ciclismo, con Pusbay, nosotros tenemos niños desde los 3, 4 años de edad, y anteriormente, cuando estaban las anteriores disciplinas, empezaban normalmente a partir de los 7 años. Entonces, esto ha generado un aumento en la población debido a que desde más temprana edad pueden estar participando en estas actividades. Entonces, como tal, son 5 disciplinas deportivas más que se mantienen en el municipio, y esto genera un crecimiento en la parte deportiva, en la oferta, de un 83% de crecimiento. Y recordando que todas estas actividades son completamente gratis para la comunidad. El impacto social de los programas deportivos: presentar evidencias del impacto social de los programas deportivos, incluyendo indicadores de cobertura, permanencia, rendimiento y resultados competitivos. Cobertura, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el total de la cobertura, 12.000, que ahorita les mencionaba pues como el total de todos. Sí, 12.435. Deportistas en eventos, por ejemplo, cuando dicen eventos, son eventos oficiales, lo que tiene que ver con juegos campesinos, juegos escolares, juegos intercolegiados y juegos departamentales. Estos 827 son los que han participado en esos 4 eventos oficiales, y ustedes saben que estos eventos tienen diferentes fases: la fase municipal, la fase subregional y la fase departamental. O sea, cada uno de estos 4 eventos tiene otras 3 fases, y esta es la participación que nosotros hemos obtenido. Como tal, el año pasado, en juegos escolares, juegos intercolegiados y juegos departamentales, el total tiene 15, tuvimos el año pasado, por ejemplo, 15 medallas, que fue pues como el total de todo el resultado a nivel general. Juegos campesinos participaron 41, juegos escolares participaron 286 deportistas, juegos intercolegiados 273 deportistas, juegos departamentales 222. Aquí menciono son todas esas fases, y acá está pues como parte de las medallas que se obtuvieron pues frente a este tema. También en juegos departamentales
que se participó en el municipio de Girardota y Copacabana. Este formato que está acá tiene la participación del total de los deportistas. Está consolidada pues como la fecha de entradas y salidas. Por ejemplo, actividades subacuáticas, por ejemplo, del 29 hasta el 5 estuvieron de diciembre. Ciclomontañismo estuvo del 24 de noviembre al 28. Ciclismo de ruta estuvo del 29 al 5 de diciembre. En Girardota, los participantes de vóley playa estuvieron del 29 al 5. En ajedrez tuvieron participación del 24 de noviembre al 29. Patinaje estuvieron del 29 al 2 de diciembre. Tenis de mesa estuvieron del 28 al 5. Y fútbol del 29 al 5 de diciembre, que estuvieron en el municipio de Girardota. Entonces esto es parte de la participación que se tuvo en juegos departamentales. Como les había mencionado en la presentación anterior, que se había realizado un contrato por un valor de 13 millones de pesos. Acá están pues estas fechas que yo les menciono, son parte pues como de las fechas en que ellos viajaron ida y regreso, los diferentes deportistas. También habíamos hablado de fiestas del Marquesado, el cuales me habían dicho que habían tenido pues unas dudas. Espero ser pues como lo más clara posible frente a esta información. Como ya les había contado, fútbol masculino, tuvimos una participación de 180 personas. Fútbol de salón, tuvimos 4 equipos para una participación de 40. Billar participaron 30 personas, baloncesto participaron 40. En el ciclopaseo se inscribieron 45 personas. Fútbol femenino, 60 participantes, ajedrez 40, tenis de mesa 12, voleibol 35. Para un total de los participantes en las actividades de las fiestas de 522 deportistas participantes activos, el cual tuvimos 9 actividades en general durante esa semana. Actividades de arbitraje y participación. Se hizo un contrato de arbitraje por 5.420.000. Fútbol masculino, fútbol de salón. Bueno, pero estas son las disciplinas como tal, pero en los deportes de conjunto, esta fue pues como el valor del contrato y la cantidad de partidos que se realizaron durante esa semana en los deportes de conjunto, lo que fue baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol de salón y fútbol 11. También me preguntaban sobre el tema, por ejemplo, de las medallas, adquisición de medallas y trofeos para la premiación. Medallas, un total de 192 medallas. Campeón trofeos para campeones, 7, subcampeón 7, y el tercer puesto había uno, para unas 14 placas para las diferentes actividades, en este caso como tenis de mesa, ajedrez y así. Entonces el valor total del contrato fue de 3.799.000. Este fue el total de las medallas y de lo que pues se entregó a cada uno de los participantes. Logística, eventos deportivos. El total de la parte logística fueron 3.890.000.
que les había pues como mencionado en algún momento pues lo del tema del valor de la cal, de acuerdo pues como a la cantidad que nos fue suministrada, también la hidratación, y también acá tengo costos indirectos, que es parte del personal que nos apoya a nosotros durante todas esas actividades, porque pues realizar 9 actividades durante una semana pues no las hago yo sola, sino que obviamente hay un grupo de trabajo detrás de todo esto que se realiza. Distribución de premiación, les había contado que había sido por un valor de 9.250.000, el cual había tenido una vinculación la mina Los Balsos y el casino junto con el concejal Oscar. Acá está pues como el total de lo que fue entregado, el tema de la parte logística que se realizó el sábado 10 de enero, 45 personas inscritas, la salida estaba programada a las 6 de la mañana, el total fueron 26 kilómetros, el recorrido hasta allá. Les había contado también que tenían 3 puntos de hidratación durante el recorrido, asistencia técnica, que fue pues como una parte de un mecánico, una parte pues como también pendiente de generar como una asistencia y un acompañamiento de antes pues como en la primera parte del grupo, en la mitad y al final, y el tema del almuerzo en el lugar pues en el Cancharazo, transporte de retorno, en este caso obviamente el regreso, inclusive algunos de ellos quisieron pues como devolverse en bicicleta, pero se les facilitó a todos para que tomaran pues como esta opción. Características, fue un desarrollo exitoso, generó pues muy buenos comentarios y fue una actividad muy interesante. Resumen financiero del evento, les había mencionado el costo del INDER, 9.219.000, premios en efectivo 9.250.000, costos indirectos 3.890.000, para un total de 22.359. Parte pues como de las actividades que se llevaron a cabo dentro del tema pues de las fiestas. Ahorita les había mencionado, por ejemplo, la participación en el municipio de Copacabana y Girardota, las disciplinas que habían estado incluidas dentro de estas actividades. Cumplimiento del plan de desarrollo. Bueno, frente a esta parte, tengo dentro del informe que se les deja, yo ahorita les voy a leer pues como cada uno de los componentes frente al tema, por ejemplo, de los torneos y de las actividades que nosotros realizamos. También obviamente la información, sé que desde Secretaría de Planeación también han solicitado la información acá, y obviamente pues también dentro del informe que yo tengo se les suministra. Informar el nivel de cumplimiento del plan de desarrollo en el sector deporte y recreación, indicando porcentaje de ejecución físico y porcentaje de ejecución financiero por cada tema. Ejecución físico y financiero, dice, masificar programas deportivos en la zona urbana y rural. Fortalecer el centro de promoción de la salud, mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos. Yo les voy a socializar lo de la información pues parte de la información que tengo sobre el plan de desarrollo. Está un poquito pues como grande, sino que es complejo pues como es que quepa pues como dentro de la presentación, pero por acá se las trato pues como de dar lo más claro posible.
festivales deportivos y recreativos que se realizan en escenarios deportivos. Para el 2024 teníamos 10 torneos, los cuales fueron llevados a cabo durante el 2024. Eventos deportivos de carácter local, regional, departamental y nacional. Colocamos 4, también obviamente se llevaron a cabo. Ahorita yo les voy a mostrar más adelante en la presentación cuáles son de esos, por ejemplo, de esos eventos que se mencionan, por ejemplo, acá en esta parte, para que tengamos como más claridad. Actividades deportivas interbarriales, interveredales, intercorregimentales, se programaron 5 y se hicieron en el primer trimestre 5 y en el segundo otros 5. Escuelas y clubes deportivos, diferentes ramas, categorías apoyados. Por ejemplo, en este caso, en el primer año tuvimos, que más adelante también les voy a pues como hablar sobre esa parte, sobre el tema de la participación, por ejemplo, de los clubes que hemos tenido acá en el municipio. Talentos deportivos excepcionales es el apoyo que nosotros les brindamos a los deportistas de cada una pues de las disciplinas. Nuevas disciplinas creadas e impulsadas. Como les mencionaba, por ejemplo, el tema de juegos departamentales, el año pasado tuvimos participación en eventos como por ejemplo vóley playa y boxeo. Dentro del plan de desarrollo tenemos 2 y estas 2 fueron 2 disciplinas que se impulsaron el año pasado. Actividades físicas que promuevan la salud integral. Sabemos que obviamente con el tema de actividad física y dotación de escenarios, tenemos el centro de promoción, que fue una inversión que se hizo por parte del municipio para el mejoramiento de la actividad física en toda la población. Fortalecimiento del centro de promoción, aquí tiene que ver con el tema del mantenimiento, con el tema de las actividades que se realizan, o sea que son las aperturas de lunes a viernes en 2 horarios, en la mañana y en la tarde. Creación e implementación de ecocaminatas. En este digamos ítem sí realizamos pocas caminatas y es una de las actividades que tenemos a mejorar pues como en este momento. Fortalecimiento del programa hidroaeróbicos. Esta es una actividad que tenemos 3 días a la semana, desde las 6:30 de la mañana. Cordialmente invitados a los que quieran hacer parte de esto. Fortalecer los espacios al aire libre. En este caso tenemos como una meta 2, ya por ejemplo por parte del municipio se viene pues como realizando la intervención adecuada a esta parte. Mi número de personas beneficiadas de los programas lúdicos, para la meta por ejemplo tenemos 2.000 y realizaciones para las cuales la meta se cumplió. Número de programas deportivos ofertados para la población vulnerable. Población vulnerable, por ejemplo, podemos tener en algunas veredas o en algunas actividades, por ejemplo, corregimientos o lugares pues como alejados. Entonces es como presentar pues como esta oferta para todas las personas. Realizar la gestión para la realización y mantenimiento de construcción de escenarios deportivos urbanos y rurales. Ese es un proceso que está pues en gestión desde Indeportes, festivar el sector educativo y la participación de juegos oficiales. Para tuvimos, como les había mencionado, una meta de 800
800. Participación total de los juegos. 875, si no estoy mal, niñas y niños, adolescentes que participan en el festival y jornadas lúdicas. Para la meta tenemos 1500, hemos tenido actividades en las que se han participado aproximadamente 800 niños. Estas son actividades que hay que continuar realizándolas para poder aumentar, en este caso, la meta, fomentar las actividades físicas sin barreras para las personas con situación de discapacidad. Esto es un acompañamiento que se les brinda a todos desde el INTER, en este caso pues como a los grupos de seres extraordinarios como les llaman, y también pues obviamente como a las otras personas que nos hacen la invitación para vincularse con las actividades. Clubes deportivos y comités deportivos asesorados y apoyados. Hemos venido, digamos, parte del primer año principalmente, se realizaron actividades con los diferentes clubes, dirigentes y cuerpos técnicos capacitados para apoyar mediante incentivos. Acá tiene que ver, por ejemplo, ahorita les mencionaba que se le dieron incentivos, por ejemplo, el año pasado a 50 niños o participantes que tuvieron una participación destacada en los diferentes eventos. Porque hasta la intervariables o proyectales tiene que dar 5 y yo no 5, pero tú no me está yendo el calibre, no me está yendo cuántos variables. Listo. Claro, y sí es bueno que, o sea, que vamos avanzando en cada pregunta y nos haga la claridad. Esta es la pregunta 20, para uno saber si se está respondiendo lo que aquí se le preguntó, porque vemos que se está revolviendo una cosa con la otra, entonces no sabemos a qué pregunta es el informe. Necesitamos ir pregunta por pregunta para poder ir haciendo el análisis de que si está dando la respuesta a la pregunta que se realizó. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, sabemos que el plan de desarrollo es general, ¿cierto? Entonces, yo les menciono como cosas que son de pronto que en algún momento me han preguntado o me han dicho pues como algo, y es como con el fin de hacer énfasis a lo que de pronto en algún momento se ha hablado, o también mencionándoles que más adelante también se va a tocar pues como esa parte. Entonces es como para dar claridad pues como en esa parte. Aquí pues solamente me falta, por ejemplo, por mencionar actualización del plan local departamental, el aprovechamiento del tiempo libre y la articulación con la mesa de educación física. Nosotros como tal, por ejemplo, la meta como tal es fortalecer la mesa de educación física porque ya está creada. Esta es una mesa que normalmente se reúne una vez al mes y como tal se cumple pues como tal esta meta. Crear los juegos campesinos o implementarlos. Esta es una pues apuesta que hemos tenido y que hemos venido pues como trabajando y buscando pues como integrarla desde la zona rural, también pues con el fin pues como de trabajar más con esta zona rural. Es que estamos, por ejemplo, se ha hecho la solicitud y también estamos organizando la parte de juegos veredales, pero como tal se ha realizado eventos en la zona rural, pero no como tal pues el campeonato como tal general, pero sí se ha hecho en varios sectores. Entonces este es un indicador que tenemos pendiente por ejecutarlo
Bien. Ya sería, acá les mencionaba, por ejemplo, número de personas beneficiadas, fortalecimiento del centro de promoción, tenemos 12.435, número de escenarios intervenidos, tenemos en este caso 8. El año pasado iniciamos, pues nosotros desde el INDER hacemos unas jornadas, lo que tiene que ver con pintura de los escenarios. El año pasado hicimos, por ejemplo, una en Sabanitas, Bengala, Bareño, Villanueva. También se ha iniciado en la Floresta, también tenemos pues como un inicio de esas actividades allá en la Floresta. Número de programas ofertados, tenemos 11, ampliación pues como de la cobertura, como les mencionaba, por ejemplo, en el tema de la zona rural y del proyecto de EPM, tenemos 6 rutas en las cuales nosotros participamos o tenemos acompañamiento en 20 de las escuelas. Bueno, ahorita me mencionaban, por ejemplo, sobre el tema de los, pues como el orden de las preguntas. Entonces, como yo les decía, como hay cosas que se cruzan con otras, la idea es como tratar de responder las cosas una sola vez, y eso fue una de las cosas que me parece que que me dificultó recopilar la información, porque en algunas partes decía algo sobre el plan de desarrollo, en otras partes decía algo sobre escenarios. Entonces ese orden para mí fue difícil como poder recopilar la información, porque obviamente nosotros tenemos obviamente pues como la información, sino que es el tema de recopilarla para nosotros no hablar como aisladamente y como tratar de darle un orden a todo el proceso. Inclusive por acá hay una pregunta donde, no sé, me imagino que tiene que ver con el tema del proyecto de EPM, donde dice, explica la atención de la población beneficiada, criterios de asistencia, frecuencias de visita y evaluación del desempeño. Por ejemplo, esa pregunta es la número 7. Y lo que tiene que ver con el proyecto de EPM es la pregunta 12 y 13. Entonces, trato como de hacerlo de pronto lo más claro posible, pero sí se me dificultó, fue por el orden y inclusive también tenía por acá otra pregunta que me generó pues como, pues dice, presentar los indicadores utilizados para medir el cumplimiento del plan de desarrollo y las acciones realizadas. Entonces dice, para corregir desviaciones. Por ejemplo, yo esa parte, pues realmente no sé cómo interpretar, por ejemplo, esta parte. Entonces, como les digo, como por ejemplo el plan de desarrollo es transversal a todo lo que yo les estoy hablando, entonces por eso pues se van como tocando puntos de otras cosas. Olimpiadas. Démosle la palabra al honorable concejal Luis, que tiene como una inquietud. Gracias, presidenta. Sí, Carolina, lo que pasa es que usted nos dice que de pronto se repiten, y lo que pasa es que las preguntas fueron aprobadas en plenaria. O sea, esto se aprobó aquí por creo que la mayoría de los concejales, entonces se deben responder como le llegaron. Pues pienso yo, no sé, eso, si son cuestionarios para que se responda conforme está aquí, porque si fuera una invitación como siempre las hemos hecho, pues ahí pienso yo que se podría responder en el orden que quiera, pero pues es una invitación con un cuestionario, y de hecho cada una de las preguntas las tocamos aquí y las leímos para que se aprobaran. Entonces yo creo que se deberían de haber respondido dentro del orden. Claro. A lo que yo me refiero también es que también me parece importante, por ejemplo, para el volumen de la información, para mí es muy importante poder entregar la información oportuna, poder entregar la información adecuada, y como hay preguntas que me parece que
que, pues como por ejemplo la que les acabo de leer del plan de desarrollo, y como les digo, hay unas que por ejemplo fueron, pues en este caso, pues como remitidas a la Secretaría de Planeación. En el momento, pues yo no las, digamos, no las tengo exactamente organizadas de acuerdo al orden, pues que están acá, porque para poder dar, pues como claridad y poderlas organizar. También lo que yo les decía, y de una forma pues muy respetuosa, es el tiempo para la elaboración y la organización de toda la información. Por ejemplo, hablábamos que por ejemplo, la pregunta que me decían, información actualizada, como tal nosotros tenemos el inventario, ¿cierto? Como les había dicho, pero igual, por eso, tenemos pero acá en esto me están diciendo actualizada, entonces quiere decir que debo visitar los escenarios para poderle recopilar la información y traérselas como ustedes la están necesitando. Entonces eso genera pues como a veces los tiempos para poder organizarla bien. De todas maneras, pues si no hay ningún problema, ya ustedes me dicen si sigo pues como con la presentación o con la información que tengo. Andrés. Finalmente, pues yo tengo pues también como el informe de todo lo que se está hablando, que me pidieron también el informe físico y digital, también obviamente lo tengo, pero sí me gustaría pues como... Exacto. Inclusive está numerada en la diapositiva, es ir a la pregunta. Inclusive yo les estoy leyendo la pregunta antes de. Perdón, lo que decir era que Pablo pues eso nos proyectara ahí, y él iba a decir exactamente lo mismo de Oscar, uno a uno pues como en orden, aunque si ahí las tiene pues en otro orden, pero lo ideal es para uno poder responder bien, pues sería en el orden correspondiente. Y entiendo ya Luis, pues también la pregunta, y es de pronto la claridad, ¿se tiene o no se tiene? Sí, no, y claro, como la respuesta, ¿cierto? No es necesario, pues sabemos que hay una falla de parte del Consejo con los asuntos de tiempo y demás, eso hay que reconocerlo, que hay que corregirlo, pero también siente uno que de pronto faltó poder organizar un poco mejor la información, lo que sea, pero al menos poder ir punto a punto para responderlo, ¿cierto? Siga con la información, Carolina. Luis Alberto. Gracias, presidenta. Usted con la insistencia, bueno, ya nos estamos pegando del tiempo, pero estoy seguro que si hubiera sido para mañana hubiéramos llegado con lo mismo. Es que no tenemos respuestas claras y concretas de la citación que aquí se hizo. Es que pues se mandaron preguntas exactas. Y estoy por seguro que así hubiera sido para mañana para que hubieran dado los tiempos. Tampoco tendrían información. Entonces, hagamos una cosa, que venga mañana y nos traigan el informe completo. Yo creería que mañana lo podríamos hacer y se le están dando los tiempos y mañana tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces yo creería que entonces, si la cosa es así, dejemos la sesión hasta el tema el día de hoy y mañana venimos y terminamos con el tema. Pero ¿cómo nos van a hablar que es por falta de tiempo una gerente de una dependencia que lleva 7 años y ni siquiera, y si empieza diciendo que no alcanzó a visitar los escenarios físicos del municipio? Es que eso ya debe estar. Yo, como gerente de una oficina, debo saber qué es lo que tengo. ¿Por qué? Porque entonces yo como, si a mí me dicen qué escenario necesita una mejora, yo ya tengo que tener el escenario del oso o de la verduguita que está en estas condiciones y necesita pintura o necesita cambio de mallas. O sea, los inventarios ya deben de estar. Y mire que arrancan en la intervención diciendo que no puedo visitar los escenarios. Es que si 7 años no lo hemos hecho, ya no lo vamos a hacer. Entonces, hay muchas preguntas que nos estamos yendo por las ramas. Damos las cifras y seguimos en las mismas, y cifras generalizadas. Por eso se mandaron las preguntas y cuando es una citación se debe limitar únicamente a responder lo que la pregunta diga.
Que más adelante está con el tema relacionado, pues más adelante vuelve y se menciona, o se dice, esto lo expliqué en la pregunta tal, pero estamos ahí en una revoltura que uno aquí está quedando loco. Yo creería, y vuelvo y le digo, así se haya dado el tiempo, para mañana no estaban trayendo el informe de las preguntas que estaban haciendo, porque nos estamos pegando aquí un día, porque si van los 5 días sería para mañana. Nos estamos pegando un día y miramos que la información está demasiado incompleta. Entonces yo creo que aquí no se está cumpliendo el objetivo de la citación. Gracias, presidente. Le dejamos que ya termine de dar el informe y también hay que respetar el funcionario. Ella mañana tendrá otra disponibilidad, tendrá otras cosas que hacer. Igual que termine y ya si quedan pendientes algún cuestionario, vuelven y se hagan. Y si la plenaria lo tiene conveniente que conteste las preguntas que quedaron faltando, pues igual se hará otra citación, pero no para mañana. Permiso, presidenta, así como usted pide respeto, nosotros también merecemos respeto. Y si mandamos unas preguntas, necesitamos unas respuestas. Gracias, presidente. Oscar. Gracias, señora presidenta. No, yo lo que digo es que a veces exigimos y no damos las garantías y no podemos especular. Porque es especular y decir, no, yo estoy seguro que para mañana tampoco estuviera. Eso no lo podemos asegurar. O sea, eso lo podemos pensar, pero no asegurar. O sea, yo pensaría que para mañana no están, puedo pensar, pero no asegurar. Porque no usamos los tiempos. Igual, lo que propone Norberto no da tampoco con los tiempos. Es que si la citamos hoy, la estamos citando para mañana y necesitamos 5 días para volver a citar. Y no es un día. Es que hay que entender cómo funciona. Si una citación es 5 días, cuente 5 días a partir del jueves que llegó la citación, sin contar el jueves y sin contar hoy. Fueron 3 días apenas, viernes, lunes y martes para elaborar el cuestionario. Que el sábado y domingo se podía dedicar a eso, obvio sí. Si podía, si quería, no sé si el cuestionario es tan difícil porque yo no tengo la copia, no sé qué tan difícil son las preguntas, pero yo sí estoy de acuerdo que tratemos de analizar pregunta por pregunta. En esa parte les doy la razón a los concejales. Si la pregunta uno es tal, la resolvemos y Carolina no tiene la información a la mano y dice, no, es que eso le corresponde a planeación o le compete a catastro, porque hay temas que nosotros decimos, los bienes del municipio son tales, las canchas son tales, pero muchas de esas canchas no son del municipio y no se podrá intervenir. Entonces necesitamos saber cuáles canchas, cuáles escenarios deportivos, si son del Instituto de Deportes o si son del municipio para poder intervenir y tener un inventario claro. Obviamente, si no está, hay que hacerlo. Si no está ese inventario, hay que hacerlo porque nos pasa lo mismo que nos pasa en muchas cosas en el municipio, que no sabemos si puede de nosotros, con las casetas de las juntas paseñal, con las canchas. Por ejemplo, Norberto, que a veces no ponemos atención y le da la pregunta, las canchas de Ruiz no sabemos de quién es el predio. Es del dueño, entonces del municipio. La otra es de una señora que está ahí al lado, es del municipio y queremos que se invierta. El municipio no puede hacer eso, pero si necesitamos saber cuáles son las canchas que tenemos. Entonces, bueno, y yo le invito a que tratemos de hacer la sesión de una manera de acuerdo a la citación, porque yo no voy por la citación, pero para eso la citación. Entonces, respondamos una pregunta por pregunta. Si es necesario debatir sobre la pregunta, se debate. Si Carolina no tiene la información, porque si tiene la información actualizada con fotos de las instituciones como están, habría que hacerlo. O sea, es que hay que mirar cómo está formulada la pregunta. Si yo le digo, mándame la información actualizada, con fotos actualizadas, ¿cuándo tengo que haber hecho la visita? Esta semana. Eso entiendo yo por actualizado. Si usted me mándame una foto actualizada, ¿cómo le va a mandar una cancha de hace 7 años que Carolina ingresó? Es la coherencia, o sea, yo digo es la coherencia y lo que se pregunta y cómo se va a responder. Si tienen información actualizada, no podemos mandar un inventario que está hecho hace 5 años. Teníamos que volver a visitar cada uno de los escenarios y mirar la información actualizada. Eso es lo que preguntamos. Pues que Carolina nos responde, no tengo la información actualizada. Y la respuesta es, para mí, válida. Entonces, analicemos las respuestas una a una, como es el cuestionario, y quedémonos aquí mucho ratito, está bien, debatamos y miremos punto a punto y que Carolina busque la información ahí en todas las presentaciones que tiene. Muchas gracias, señora presidenta. Luis.
Yo como ponente de la citación, estoy seguro que si yo hubiera sabido que no cumplíamos los tiempos, yo hubiera propuesto que cambiáramos la fecha del día de hoy, porque desde el principio miré bien cada uno de los puntos legales de una citación, ¿cierto? Porque pues es primera citación que yo creo que la hacemos funcionar y no la estamos haciendo dentro de los tiempos. No sabía que había llegado algo, por eso continuamos con esto. Pero bueno, ya estamos aquí, entonces ya lo mínimo pues es como tratar de responder conforme están las preguntas, y por eso vuelvo y le digo que en el punto que estamos no nos explique actividad física cuánto es o qué es, no, sino simplemente cuántos puntos hay ahí, y si eran 5, se cumplieron los 5, se pasaron de los 5, y cuáles fueron esos, es como eso. Y en el tema de lo actualizado, pues yo no pensé que el inventario que tuviera el INDER fuera el 2020, yo me imaginé que de pronto eso se hacía cada año, porque cuando yo dije que actualizado, pensé que de pronto en el 2025 tenían un actualizado de todos los escenarios deportivos, porque en esas zonas tienen monitores, y pienso yo que cada monitor debe pagar como ese tipo de información, pero no pensé pues que el inventario que tiene el INDER sea del 2020. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para mí muy lejos, la pregunta que yo explicaba era la pregunta 19. Informar el nivel del cumplimiento del plan de desarrollo municipal en el sector de deporte y recreación, indicando porcentaje de ejecución física y porcentaje de ejecución financiera por cada mes. Se habló de la pregunta 19 y en ningún momento hablaban del porcentaje. Es que la pregunta es muy clara, porcentaje. Entonces uno debe decir, a hoy hemos ejecutado el 50%, el 45%, el 30%. Estábamos preguntando porcentajes. ¿Dónde están esos porcentajes? Acaban de preguntar la pregunta 19 y no se habló de porcentajes. Y muy claro la pregunta lo dice. Entonces vemos que no se hizo el trabajo como se debía hacer también. Si aquí estamos hablando de tiempos, también estamos hablando entonces de trabajo. Porque necesitamos era saber esos porcentajes de ejecución del plan de desarrollo. Gracias, presidente. Bueno, como yo les había dicho, pues la presentación como tal no la he terminado pues como de socializárselas a ustedes, ¿cierto? Yo les dije que yo organicé de acuerdo a cómo pude como agrupar la información, listo. Otra cosa, para la calidad de información que se solicita, en este caso son las 25 preguntas que ustedes hacen y cada una tiene otra pregunta. Entonces, en total no son 25, sino que sí, son más. Entonces, para la calidad de la información que ustedes me están pidiendo, el tiempo no fue el adecuado que ustedes me dieron, pues desde acá para realizarlo. Y hay información, como yo les decía, información actualizada, o sea, a mí me llega el correo el jueves y con todo el respeto para mí me queda muy difícil arrancar viernes, sábado, domingo, pues como todos esos días a recorrer todos los escenarios para poder organizar. Entonces yo pienso que otra cosa, concejal, porque muchas veces yo estoy explicando y siempre usted se para el puesto. Entonces es como eso, se sale, están en otro, pues entonces es importante como esa tensión que se genera dentro de la información y es también como ese respeto hacia la información que yo les estoy sacando, porque es que yo la información la tengo acá y igualmente en ese mismo orden también me la enviaron ustedes, el cual para mí también fue difícil realizar esta presentación. Fue complejo. Alberto, vamos a dar la palabra a Alberto y que ella termine pues de exponer y ya. A ver, presidenta, es que nos estamos saliendo por las ramas. Es que por eso se llama citación y cuestionario. A una pregunta, a una respuesta. Pero usted no puede decir aquí que es que yo me paro lo que sea. Voy a la oficina de la secretaria por alguna información que necesite. Y estoy pendiente. Estoy tan pendiente que estoy diciendo, ¿dónde están los porcentajes de la pregunta 19? ¿Dónde están? No los veo.
Otra cosa, si usted vio que la información era demasiada y no le daba el tiempo, entonces ¿por qué no mandó la solicitud pidiendo un poco más de tiempo? Que eso aquí lo han hecho. Señor del Consejo, la información es demasiado amplia para ese día, me queda casi que imposible tenerla, le solicito 2, 3 días más de tiempo, no nos habló. También me gustaría saber cuál es el tipo de contrato que usted tiene, si me lo puede decir, y no más adelante lo averiguaremos para saber a qué nos podemos ajustar. Pero no venga a decir aquí que es que yo la información no la tengo porque no la estoy escuchando. La información no se está dando en la manera que se pidió. Y si yo mando un cuestionario es para responderlo en el orden que nos lo enviaron. Porque empezamos que con la 19, que con la 6, que con la 9. Yo creería que un informe debe ser en orden. Y por eso las preguntas se enumeraron del 1 al 25. Y así como se preguntó, así se debe responder. No nos podemos salir aquí por las ramas pues, y a desviar. ¿Por qué no tenemos la información? Y vuelvo y le digo, si usted vio que era demasiada, ¿por qué no solicitó un espacio más amplio? Que yo creo que aquí hubiéramos tenido la disposición de decirle, venga a la última sesión. Gracias, presidente. Bueno, entonces, en conclusión es que iniciamos de nuevo el cuestionario preguntando la primera, la segunda y la tercera, si no la tiene, pues ella ya la contestará. Bueno, entonces iniciamos con la primera. ¿Cuál es la primera, Luis? Listo. Yo les decía, lo que tiene que ver con la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, fueron remitidas a la Secretaría de Planeación. O sea que ella no tiene la respuesta porque pero a partir de las 6 podría pues como realizar la pregunta y buscar la respuesta dentro de la información que yo tengo acá. Sería pues como... Sí. Pregunta. Entonces, ¿ha sido desconectado está el INDER con los escenarios deportivos del municipio, que el inventario lo debe tener es planeación? No, lo que pasa es que dice, por ejemplo, acá, en lo que yo les mencioné ahorita, presentar registro fotográfico actualizado de los escenarios del municipio. Entonces, por ejemplo, yo en este momento, pues en este corto tiempo, yo visitar todas las veredas del municipio, pues me quedaba complejo, por ejemplo, hacer esa parte. Y por ejemplo, acá en la quinta dice, presentar un informe detallado sobre la condición legal de los escenarios deportivos. Dice, propiedad del municipio o de particular, estado de delegación y existencia de escrituras o documentos legales. O sea, hay información de esta que yo la debo verificar, ¿cierto? Y esto no lo hago yo desde mi dependencia como tal, que lo puedo gestionar y lo puedo hacer, claro que sí. Pero obviamente para poder organizar, por ejemplo, la tercera dice, informar las inversiones realizadas en infraestructura. Ustedes saben que los que hacen las intervenciones en infraestructura es el municipio, por lo cual yo me debo remitir a ellos para tener la información de primera mano, porque es que obviamente la Secretaría de Planeación es quien contrata, es quien hace toda esa parte legal para poder, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cancha de fútbol, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la intervención que se va a hacer en la piscina, todos esos convenios y todos esos valores, todos esos procesos se hacen desde la Secretaría de Planeación. Entonces, para mí, hacer pues como les decía yo a usted, diligenciarlo, si no tengo, por ejemplo, los días hábiles completos, parte de la información, y si hay otras cosas que yo tengo que contar con la otra secretaría, para mí es complicado. Tiene la palabra el honorable concejal Mucho. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días para todos. Bienvenida, Carolina. Yo creo que se enviaron 25 preguntas. Carolina, yo creo que
dentro del conocimiento suyo, yo creo que nos debe decir, vea, le voy a responder a la pregunta 1, la 6, la 7, la 10, la 20, la 25, que usted sepa la información. Ya se le dice después viendo esta información, ya queda para próximas sesiones, o se le envía, porque es que nos estamos encerrando acá quedamos locos, porque usted nos está explicando unas preguntas, pero quedan, le va a responder la 3, la 4, la 5, la 6, pero para que quede claro cuáles vas a responder, porque si quedamos en eso estamos conversando el concejal Oscar y yo, si no responde de a una, vamos a quedar locos. Son dar claras las que usted tenga bien, que tiene el conocimiento y listo, las otras quedan pendientes. Creo que debe ser así. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo el honorable concejal Wilson y lo que dice el honorable concejal Oscar Betancourt, y le dando, resolviendo las que tiene bien contestar y las otras pues que quedan pendientes. Alberto. Permiso, presidente. Por eso digo que nos salimos por las ramas. En la pregunta 3, que usted acaba de decir, que es que el tema de infraestructura le corresponde a planeación. Sí, sabemos que las obras, la ejecución hace planeación, pero ellos a usted le deben entregar la obra. Porque si ellos hacen un mejoramiento de cancha, ¿quién debe recibir ese mejoramiento? ¿Quién? Al INDE, porque es una inversión que es para quién, para el INDE. Entonces yo creería que, un ejemplo, yo no le voy a preguntar a usted por el tema de la cancha del INDE, porque yo sé que en estos momentos es de planeación, pero apenas la terminen y la entreguen, ¿a quién le corresponde la conservación y mantenimiento de ese escenario? Al INDE de Yolombó. Entonces yo creo que una cosa ahí no tiene que ver con la otra, podré estar equivocado, pero creo que no. Bueno, yo la verdad sí prefiero que no le continúe, ¿cierto? Porque pues yo propuse una citación para irme con los datos que pedimos, los que aprobamos aquí. Y al parecer pues no nos vamos a ver con todos esos datos, ¿cierto? Y de hecho no es como para mal. De hecho, de esas preguntas saldrían insumos muy importantes para usted, Carolina, porque si usted tiene ese inventario, para usted va a ser más fácil de pronto priorizar esas intervenciones que se deban de hacer, que se deben de solicitar a planeación, va a conocer el inventario y va a saber qué canchas tiene el municipio de verdad, cuáles no son del municipio, y va a tener un insumo muy importante ahí. Pero de verdad, pues yo preferiría no continuar con la citación entre paréntesis, porque primero no cumplimos con el tiempo nosotros y segundo pues no se trajo toda la información, y una citación es para que se traiga la información completa. Gracias, presidente. Bueno, ¿quiénes están de acuerdo que terminemos la sesión y que ya cuando tenga pues todas las respuestas definidas, el cuestionario definido, pues viene otra, como la manda por escrito, porque ya ahorita no tenemos tiempo para nosotros terminamos el viernes, ya no hay tiempo. ¿Quiénes tienen algo que decir? Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Pues yo creo que yo creo que algunos concejales saben qué pregunta respondió Carolina, ¿cierto? Y Carolina también debe saber qué preguntas faltaron. Entonces, yo creo que lo que propone el concejal está bien, pero tener claro qué preguntas también faltaron ahí para los concejales, porque se va a ir ella y a ver, entonces, ¿qué preguntas? Por eso, ustedes saben cuáles preguntas no se respondieron. Pues, le puedo decir a Carolina, faltan estas 10 preguntas, estas 15, bueno, listo. Muchas gracias. Carolina tiene la palabra. Bueno, vean, por ejemplo, acá en la pregunta 6 dice, describir los procesos deportivos que se desarrollan en la zona urbana y rural, ¿cierto? Acá me están preguntando, por ejemplo, sobre 2 procesos. Y dentro de esa misma pregunta dicen disciplinas, número de beneficiarios, frecuencia, cobertura, resultados alcanzados. O sea, dentro de una pregunta
¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, y aquí me están preguntando de la zona urbana y de la zona rural. Entonces, en este caso, digamos, yo no me puedo salir, digámoslo así, con un solo dato, sino que debo presentar, porque como me han dicho que tienen algunas dudas, entonces la idea mía es como entrar pues como a aclarar pues como el tema, ¿cierto? Como tal, yo hice la presentación y realicé más del 50% de lo que me habían preguntado. Inclusive la idea sería pues como, por ejemplo, radicar la información como se hablaba en la citación. Por ejemplo, acá también tengo otra pregunta, pues que lo podríamos hacer así y yo la buscaría dentro de la información que tengo acá. Pero ya pues como lo que ustedes consideren, la idea mía es obviamente dar claridad y para eso estoy acá. Y como les dije, tengo la información digital y también pues está la presentación que finalmente es lo que nos están aquí pues como preguntando. Ya ustedes me dicen si lo podemos hacer en esa dinámica o qué tipo de sistema pues como podríamos utilizar. Considero también que ella fue invitada al consejo citada a contestar las preguntas, que hay unas que tienen unas dificultades, unas falencias, como nos está explicando ella, pero yo creo que nosotros también podemos escuchar el informe que ella trajo, porque me parece pues como falta de respeto también a nosotros sentarla acá y que entonces que no explique nada, que porque faltaron otras cosas, porque no escuchamos lo que faltó y llegamos como a una observación de cuáles preguntas no quedaron claras y cuál es la que tiene que contestar o debe volver. Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que acá debemos tomar también la decisión de que si sigue o no la propuesta para esta invitación o citación del concejal Luis. Entonces también respetar lo que él dice. De pronto dejamos acá y ya para otras sesiones ya se invita, porque yo veo que están inconformes, entonces no vamos a entrar en un contexto. Entonces yo pienso respetar también la decisión de Luis, como la de Carolina, si tiene a bien respetarlas, pues se agenda para otra sesión, porque es que el concejal es que hizo la propuesta de citarla, entonces por este tema también respetar también la decisión de él. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, ponemos a votación entonces que termine acá o que siga, porque es que también la sesión se volvió como un desorden, pienso yo, no hay como un orden, es un desorden. Porque no dejaron que ella terminara y porque entonces... Con permiso, presidenta, y ahí sí pues yo digo las cosas como son. Es que el desorden empezó desde que empezó el informe, porque es que para eso hay un orden. Y empezamos con la pregunta 6, con la pregunta 19, con la pregunta 9. Entonces de ahí empezó el desorden. Y más desorden cuando vamos a un informe que no corresponde a lo que se está preguntando. Entonces yo creo que el desorden no es de parte de nosotros. Si los otros compañeros no intervienen, no es culpa de nosotros. Compañeros y yo fuimos los que formulamos las preguntas, nos interesa el tema, pero yo creo que no es que estemos haciendo desorden, sino que estamos inconformes con lo que solicitamos. Y que no se cumplió con el objetivo de la citación, y que sabemos cuál era el objetivo. Preguntas claras, respuestas concretas, no era más nada. Gracias, presidente. Pero nosotros también debemos de ser conscientes que no se cumplieron los tiempos para ir a contestar lo que iba a contestar. Es lo que dice Luis. Wilson. Gracias, señora presidenta. Yo propongo de que se someta a votación si se sigue o no. ¿Entiende? Para mirar ya, porque es que nos estamos saliendo ya como del contexto y hay que respetar a los invitados. Muchas gracias, señora presidenta. Y propongo que lo ponga a consideración. Oscar tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. No, yo creo que lo que debemos aprovechar esta mañana es mirar el cuestionario completamente. Si Carolina tiene alguna pregunta que no sea de su resorte, que no tenga la información completa, pues nos dirá ese dato. No, esa información corresponde a planeación y no apenas solicité cuántas canchas son,
quién hace el inventario, cuáles son los predios que están a nombre del municipio, en fin, que también es un tema que hay que hacer un trabajo desde el municipio, no solo en el INDER, sino en todas las dependencias se ha manifestado que no sabemos en realidad qué es lo que es del municipio, qué es lo que es de cantidad, qué es lo que es de particulares, y hace uso el municipio como tal. Pero sí, vemos, listo. Empezamos con la pregunta 1, Carolina da la respuesta, no se tienen datos, faltan datos, no sé, pasamos a la 2 y continuamos el tema. Si quedan preguntas faltando, si queda inconforme en alguna de las respuestas que da Carolina, si no se entiende la pregunta, si la pregunta no es clara, porque yo también manifesté cuando dije que lo de la situación tiene que hacer preguntas bien estructuradas y que lleven a una respuesta real, porque la forma de preguntar también a veces nos hace tocar como interlocutores. Entonces, lo que yo digo, señora presidenta, con el respeto de la mayoría de la plenaria, es que continuemos y lo hagamos de manera que un concejal de los que citó o usted como presidenta lea la pregunta, Carolina responde, diga si tiene el dato, si no lo tiene, y ya. Gracias, señora presidenta. Yo también hago la observación muy respetuosa, es que ella que vino acá es porque trajo preguntas para contestar. Si no las tiene todas, pues entonces ya en otra oportunidad contestará las que faltan. Estelita. Buenos días para todos, bienvenida Carolina. Pues yo pienso que debiéramos de escuchar y ya al final mirar qué inquietudes tenemos, porque las preguntas que no estemos conformes con ellas, y hacer un listado y ya luego mirar a ver qué se soluciona. Pero pues yo pienso que la idea sí es que escuchemos primero que todo. Wilson. Muchas gracias, señora presidenta. Pues vamos a quedar en lo mismo, porque ya Luis lo dijo, si no trae todas las preguntas, es mejor dejarla, o sea, vamos a quedar en el limbo. Lo que dice Luis y lo que dice Norberto, vamos a quedar. Cuando tenga todas las preguntas concretas, se invita a una sesión, así no sea para esta sesión. Pero yo considero, es como una propuesta para mí. Se meta la votación, señora presidenta, y mesa directiva. Si seguimos o terminamos. Nicolás. Señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales a quienes nos ven a través del canal. Yo creo que por las fallas del procedimiento, el objetivo que es el control político no se va a lograr. Entonces, pues no tengo inconveniente pues, que se escuche, pero en sí, como no se cumplieron los tiempos, ella no está pues obligada como a responder esto. Entonces yo sí creo que se puede escuchar, pero no el objetivo que era el control político no se puede hacer porque no se cumplieron los tiempos. Tiene la palabra Ana de Juan. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenida a Carolina de Corporación. Yo creo que el objetivo no se cumplió y seguimos lo mismo. Si es una invitación, quedan dudas de todos los concejales, siempre han quedado como con dudas y inconformes con la invitación suya. La citación era porque era algo más preciso, más puntual de los puntos que querían tocar. También queda la misma duda, que hay unas preguntas que no están completas, que no se sabe. Entonces, sí me parecería que se debería organizar bien el cuestionario y traerlo completo, pregunta por pregunta aquí a la corporación. Así ya que dejarlo para mayo, pero para que los concejales queden conformes, porque volvemos a lo mismo de caer con inconformidad. Entonces nada, el ejercicio de la aceptación es para que se quiten todas las dudas y no se está cumpliendo. Y me parece también que pena Carolina, pues muy delicado el tema que lo de los escenarios deportivos. Está bien que, como usted lo manifiesta, es muy duro en una semana ir a visitarlos, pero sí le aconsejaría que tuviera más al día el estado de estos escenarios. Ya con planeación tendrían que ver cuáles son los del municipio, cuáles no, pero en el tiempo que lleva planeación y usted sí debería tener un informe más claro acerca de los escenarios que son del municipio y en qué estado están, porque es mucho tiempo el que llevar en la secretaría y es muy importante que estos escenarios estén al día en toda la información que necesitemos. Gracias, presidenta. Roberto. Vicepresidente. Bueno, llorar la leche derramada no se puede. Si ella dice que no se cumplieron los tiempos,
Es más, no hubiera venido y tranquilamente no hubiera pasado nada porque nos están respetando los tiempos. Aquí el objetivo es tener la información, aquí no es nada personal ni que estemos atacando, no, queríamos tener información, no se puede tener, muy sencillo, propongo, dejémoslo para mayo, que tenga todo el tiempo de hacer lo que debía hacer, de responder las preguntas concretas, de manera ordenada, una por una, y en mayo nos trae la información. Es que aquí lo que necesitamos es mirar si se está cumpliendo con el plan de desarrollo, si están cumpliendo con las actividades que están allí incluidas. Entonces yo creería que dejemos eso para mayo, por mí no hay ningún problema, porque si les propongo que hagamos una sesión en marzo, me imagino que ninguno apoyaría, pero bueno, hagámoslo entonces para mayo y que tengan un informe completo, o si ustedes desean que programemos una sesión en marzo para que vengamos a mirar el informe, la programamos. Bueno, hay dos observaciones especiales, que es uno que uno, por ejemplo, a la observación que hace constructiva el concejal Oscar Betancourt, que debemos de escucharla una por una, las que quedan faltando. También me uno a la observación que hace el honorable concejal Luis, Norberto, Wilson, y la que hace muy respetuoso el honorable concejal Nicolás, que como no se va a hacer el control político porque quedan faltando algunas preguntas, pues que entonces dejemos para el mes de mayo, que ya pueda resolver las preguntas ya con más tiempo. Bueno, entonces, ¿quiénes están de acuerdo que ella siga contestando las preguntas que trajo a bien traer? Alcen la mano. No, es que hay dos observaciones. Que quienes están de acuerdo que ella siga respondiendo, dando la información con las preguntas que trajo ya el cuestionario hecho, algunas. Solamente alzamos la mano 2. Y quienes están de acuerdo que Carolina vuelva en mayo ya con el cuestionario completo, contestado. Alcen la mano. Pamayo. Wilson. Luis. Pamayo. No, no votamos ni Oscar, ni Lidia, ni yo, ni Magola, ni ninguno. Carolina, y para usted mejor, ¿por qué? Porque se va a quitar el peso de las preguntas y las dudas que van a tener. En cambio, usted así los va a despejar de dudas y vamos a estar todos tranquilos. Usted como amor, es mejor así. Pues yo me la voté porque de todas maneras yo soy muy respetuosa de los funcionarios también, ellos que sacan su espacio acá y atienden nuestro llamado, pues es muy respetable. Y ella así hubiesen habido falencias dentro de las preguntas, por lo que ella dijo, pues igual trajo una información. Pero bueno, la mayoría de la democracia es la que gana, entonces para mayo. A Carolina, muchísimas gracias por la voluntad y por haber venido hoy en el día a contestar pues el cuestionario que tuvo a bien responder. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias. Yo quería pues saber entonces si este mismo cuestionario sería el que pues fue bueno tener como la claridad, si este sería el mismo cuestionario que tendría que traer para el mes de mayo, porque por ejemplo, como les mencionaba ahorita, hay una pregunta de, por ejemplo, el plan de desarrollo que dice presentar los indicadores utilizados para medir el cumplimiento del plan de desarrollo y las acciones realizadas, por ejemplo, que para corregir desviaciones. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, pues porque hay preguntas y hay cosas que... Y por ejemplo, hay otra pregunta, la número 7, donde dice explicar la atención a la población beneficiada del instituto, incluyendo criterios de asignación, frecuencia de visitas, evaluación de desempeño.
No sé si tiene que ver con los procesos normales del Inter que nosotros llevamos, no sé si de pronto tenga que ver con la información de EPM, porque como les decía, yo tomé la pregunta como si fuese de EPM porque me dio como a entender que era más de esa parte. Entonces hay como detallitos dentro de las preguntas que sí sería pues como muy bueno para yo poderles entregar la información adecuadamente. Pues que esa es la idea, obviamente, que ustedes queden con la tranquilidad de la respuesta y poderles pues como organizar todo como... Quiero que conteste esa pregunta, Luis, que fue el que hizo la sugerencia y la propuesta en el Consejo de la citación con la mayoría de las preguntas del cuestionario. Sí, ese cuestionario pues yo creo que ya pierde validez porque no tenemos con los tiempos, porque no se tenía tal información y ya no se pudo hacer hoy. Ya lo ideal es hacer otra propuesta, otro cuestionario y ya sería en mayo. Sí. Bueno, tiene la palabra el concejal Oscar. Muchas gracias, señora Presidente. Pues a mí me interesa mucho el tema deportivo y me gusta que analicemos y miremos resultados y evaluemos. Yo no estoy de acuerdo pues, en votar la citación, pero ya se votó, digamos que para mayo, y creo que Norberto, Luis y yo podemos sentarnos y tener un compromiso de elaborar de nuevo el cuestionario, pero es una cosa que lleva tiempo. O sea, yo digo es que las preguntas deben de ser claras, y que digan realmente cuál es la información que necesitamos. Pues si nos sentamos en marzo, y para el 1 de abril tenemos un cuestionario elaborado, se lo podríamos enviar, señora Presidenta, y si el SOE no tiene que sean las preguntas de la citación, se lo remitimos a la presidencia, a la mesa directiva, y que ella se lo haga llegar con tiempo, Carolina, para que sea citada en las sesiones de mayo. Entonces yo me comprometo en lo personal, y si Norberto y Luis están de acuerdo, que nos sentemos 2-3 tardes en abril, en marzo, y elaboremos el formulario para que en abril se lo enviemos a Carolina. Basado también en ese mismo cuestionario, que hay algunas preguntas que son claras, que se necesita saber esa información y que redaccione un documento con preguntas realmente claras y que ella pueda brindarme la información y que tenga tiempo de visitar los escenarios si es necesario o solicitar informe a planeación y a catastro de cuáles son los escenarios que sí son del municipio y recoger toda la información que sea necesaria para claridad a los concejales. Gracias, señora Presidenta. El honorable concejal Luis y Norberto están de acuerdo con la propuesta que hace el honorable concejal Oscar, de él integrarse a ustedes dos, ya quedarían 3, para hacer el cuestionario. Ay, Dubier. Bueno, entonces estaría el honorable concejal Luis, con los que quieran. Es de todos. Bueno, entonces el honorable concejal Oscar dice que tome la vocería para organizar las preguntas con el honorable concejal Luis, con el honorable concejal Norberto, el honorable concejal Dubier y quien más se va, o los que quieran, y con el honorable concejal Wilson. En este momento queda abierto, pero están integrados por Oscar, Luis, Norberto, Wilson y Dubier. ¿Están de acuerdo? Bueno, alcen la mano por favor, que necesitamos que es democracia acá, todos. Bueno. ¿Usted no? Luis, Bueno, por unanimidad. Andrés. Gracias. No, es que quería decir 2 cosas. Uno, varias cosas. Como consejo fallamos en el momento de pensar la citación y las preguntas y demás. Y 2, pero también es preocupante que se siente algún desconocimiento de información desactualizada de parte de lo que deberíamos tener de primera mano del Inter, ¿cierto? Entonces creo que detectamos 2 fallas que es importante corregir. Lo otro que iba a decir es para que para que le pongamos fecha al asunto y lo pongamos como meta, que esa primera semana de mayo, que creo que estaríamos sesionando el 4, o sea, por ahí el 5 de mayo, ponerle fecha de una vez para que Carolina